Hola, hola amigos, ¿qué tal a todos? Bienvenidos una vez más al canal. Mi nombre es Noé Ruiz y en esta ocasión vamos a platicar acerca de la cardiopatía isquémica y una complicación muy frecuente que es el síndrome coronario agudo. Y debido a que pues es un tema sumamente importante y además bastante amplio, pues le he dedicado algunas diapositivas, así que para que vayan preparando sus palomitas. Y para no perder más tiempo, vamos a comenzar. La cardiopatía isquémica es un trastorno en el cual parte del miocardio recibe una cantidad insuficiente de sangre y oxígeno. Si lo vemos de una manera esquemática y ponemos una balanza, de un lado tenemos la demanda de oxígeno, que depende del ritmo cardíaco, la contractilidad, la precarga y la poscarga. Por otro lado tenemos el suministro de oxígeno, que depende del flujo sanguíneo coronario, la hemoglobina, ventilación, volemia, entre otros. Si el suministro logra cubrir esta demanda, se dice que hay un equilibrio, pero puede llegar el día en que pasen tres cosas, ya sea que aumente la demanda o que disminuya el suministro de oxígeno, o también que se presente un patrón mixto, es decir, que la demanda aumente y al mismo tiempo el suministro de oxígeno disminuya. Ante cualquiera de estas tres situaciones, sobreviene una isquemia miocárdica. ¿Cuál es la causa? En el 95% de los casos se debe a la aterosclerosis. El 5% restante se reparte entre causas menos frecuentes como alteraciones en la microcirculación, espasmo coronario, embolias coronarias, hipertrofia miocárdica o disminución en aporte de oxígeno. Entonces, tomando en cuenta que la aterosclerosis es la principal causa de cardiopatía isquémica, pues vamos a platicar acerca de su fisiopatología. Entonces vean cómo este es un corte de un vaso sanguíneo y de afuera hacia adentro tenemos la adventicia, después está la media o la capa muscular, la íntima y el endotelio. El endotelio es una lámina continua de células que revisten todo el árbol vascular y regula muchos aspectos de la función de la sangre y de los vasos sanguíneos, como por ejemplo la inflamación, la formación de trombos o la migración de células. El primer paso para que se forme una placa de aterosclerosis es que exista una lesión endotelial crónica, como por ejemplo hiperlipidemia, hipertensión, tabaquismo, entre otros. El endotelio, en respuesta a esta lesión, pues va a existir una disfunción endotelial, es decir, las tareas que normalmente desempeñaba el endotelio ya no las va a cumplir. Ahora existirá un aumento de la permeabilidad. Vean aquí cómo están migrando los macrófagos al subendotelio y se van a adherir leucocitos, también los monocitos. También las LDL, lipoproteínas de baja densidad, van a depositarse en el subendotelio. Vean aquí cómo están las gotitas lipídicas. Y estas LDL se van a oxidar. El endotelio dañado y las células inmunitarias que han migrado al subendotelio van a liberar especies reactivas de oxígeno que van a oxidar a las LDL. Posteriormente, los macrófagos las van a comer, como se ve en esta imagen, formando así las células espumosas, que no son nada más que macrófagos gorditos rellenos de lípidos oxidados. Estas células espumosas y los linfocitos que se han infiltrado al subendotelio van a empezar a liberar sustancias, citocinas, y van a hacer que prolifere este tabique fibroso que se ve por acá. Como consecuencia, ahora tenemos dos tipos de placas. Las placas vulnerables, que tienen una gran cantidad de lípidos y una cápsula fibrosa fina, y esta tiene más riesgo de romperse, o puede formarse una placa estable, con pocos lípidos y con una cápsula fibrosa muy gruesa. Para el síndrome coronario agudo, esta placa vulnerable es la que nos interesa, porque si se rompe, se agregan las plaquetas y posteriormente se forma un trombo que termina de ocluir
el calibre del vaso. Y es aquí cuando se forma este síndrome coronario agudo. Entonces tenemos un vaso normal y si se forma una placa estable, es decir, con pocos lípidos, cápsula fibrosa gruesa, pues es muy poco probable que se rompa, pero sí va a seguir creciendo. Esta oclusión progresiva clínicamente se manifiesta como una angina estable. Si se forma una placa vulnerable, muchos lípidos, cápsula fibrosa delgada, se puede fisurar o romperse, se agregan las plaquetas, se forma un trombo. Y si este trombo ocluye totalmente el calibre del vaso, esta oclusión total clínicamente se manifiesta como un infarto agudo al miocardio con elevación del ST o una muerte súbita. Por otro lado, esta placa vulnerable se fisura o se rompe, se agregan las plaquetas y si el trombo ocluye parcialmente el vaso, se forma una angina inestable o un infarto agudo al miocardio sin elevación del ST. Vean entonces cómo esta oclusión progresiva se forma un síndrome coronario crónico, o sea, la angina estable, que es la más importante. A pesar de que esta placa estable puede mantenerse así estable durante largos periodos de tiempo, puede llegar el día que una fuerza de cizallamiento, por ejemplo en una crisis hipertensiva, puede llegar el día que esta placa se rompa y forme un síndrome. Y una vez que se rompe la placa vulnerable, se forma un trombo. Así que ahora vamos a hacer un recordatorio de la hemostasia por dos razones. En primer lugar, porque forma parte de la fisiopatología de un síndrome coronario agudo. Además de que muchos de los fármacos que se utilizan en el tratamiento de esta patología tienen que ver con la hemostasia. Entonces, para que vayan relacionando. Porque en muchas ocasiones salimos de la facultad sin entender la diferencia entre un fibrinolítico, anticoagulante y un antiagregante. Así que este esquema o diagrama, no sé cómo llamarlo, pues nos va a ayudar mucho y no me demoro ni 5 minutos. Ahora bien, una vez que se rompe el endotelio, se queda expuesto el colágeno subendotelial, que es esta línea roja que les he puesto aquí. Después, el factor de von Willebrand se va a unir al colágeno expuesto en el subendotelio. Las plaquetas se van a unir al factor de von Willebrand a través de esta glucoproteína y se va a activar. Producto de esta activación, la plaqueta va a expresar glucoproteína 2B3A y va a liberar tromboxano A2 y ADP. Estas sustancias van a salir de la plaqueta activada y van a activar a plaquetas vecinas. El ADP se une a su receptor P2Y y este receptor tiene muchos subtipos. El más importante es el P2Y12, mientras que el tromboxano también se une a su receptor. Estas sustancias van a activar a las plaquetas y las van a inducir a que expresen también la glucoproteína 2B3A. Esta proteína es muy importante porque se une al fibrinógeno y además al factor de von Willebrand. Y es así como se agregan las plaquetas. Esto que acabamos de hablar se llama hemostasia primaria y consiste primero en un vasoespasmo reflejo y posteriormente en un tapón plaquetario. A este nivel es donde actúan los fármacos antiagregantes, como el ácido acetil salicílico o los inhibidores de P2Y12, como el clopidogrel. Estos fármacos también los pueden encontrar como antagonistas del receptor de ADP. Posteriormente, el factor tisular inicia la cascada de la coagulación por la vía extrínseca, que culmina en convertir la protrombina en trombina. Esta trombina toma el fibrinógeno y lo convierte en fibrina para reforzar el tapón plaquetario. También, así como existen procoagulantes, también hay anticoagulantes naturales. El más importante es la antitrombina, que como su nombre lo indica, pues inhibe a la trombina. También hay otros anticoagulantes, como por ejemplo la proteína C y S, que inhiben a los cofactores, pero no vamos a hablar de ellos.
Esto es la hemostasia secundaria, donde se forma el coágulo. Y a este nivel actúan los fármacos anticoagulantes parenterales. Tenemos los inhibidores de la trombina, que no inhiben a la trombina directamente, más bien, ¿cómo se dice? Hacen que aumente la acción de la trombina, hacen que aumente la acción de la antitrombina sobre la trombina. Y aquí tenemos la heparina no fraccionada, la heparina de bajo peso molecular, la enoxaparina y el fondaparinux. También hay fármacos anticoagulantes orales, como los antagonistas de la vitamina K, el más importante, que es la warfarina, inhibidores directos del factor 10 activado, como el rivaroxaban, o un inhibidor directo de la trombina, como el dabigatran. Cuando pasa el tiempo y ya se cerró la lesión, ya no se ocupa este coágulo, el endotelio empieza a liberar activador de plasminógeno tisular, que va a tomar el plasminógeno y lo va a convertir en plasmina. Esta plasmina va a degradar a la fibrina, la va a romper, y producto de esta degradación de la fibrina se van a formar el dímero D, que no es importante para el síndrome coronario agudo, pero para otras patologías, así como por ejemplo en la trombosis venosa. Entonces, esto se llama fibrinólisis y significa destrucción del coágulo. Fibrina, lisis, ruptura, o sea, se rompe la fibrina. A este nivel actúan los fármacos fibrinolíticos. Existen de primera generación, como la urosinasa y streptosinasa, que no se utilizan actualmente. De segunda generación, como la alteplasa. Y de tercera generación, la tenecteplasa. ¿De acuerdo? Ahora bien, ¿cuáles son los factores de riesgo para un síndrome coronario agudo? Y realmente pues todos sabemos cuáles son. Primero, historia familiar de enfermedad coronaria. La edad en hombres mayor a 45 años y en mujeres mayores a 55 años. Esta diferencia de edad se debe pues a que las mujeres tienen un factor protector, que son los estrógenos, pero cuando llega la menopausia, aproximadamente a los 50-51 años, pues se pierde este factor protector y el riesgo se iguala. O también en mujeres antes si se presenta una menopausia prematura. El simple hecho de ser hombre ya es factor de riesgo. Tabaquismo, dislipidemia, diabetes mellitus, obesidad, enfermedad renal crónica, hipertensión arterial sistémica, o antecedente de accidente cerebrovascular o enfermedad arterial periférica, por mencionar algunos. ¿Cómo clasificamos el síndrome coronario agudo? Lo vamos a clasificar en aquellos que cursan sin elevación del ST, y aquí tenemos 3 patologías distintas: la angina inestable, el infarto agudo al miocardio sin elevación del ST o la angina de Prinzmetal. Y también tenemos síndrome coronario agudo que cursa con elevación del ST. Y aquí tenemos solamente una entidad, que es el infarto agudo al miocardio con elevación del ST. En ocasiones lo pueden encontrar como infarto transmural. Y como les dije al inicio del video, un síndrome coronario agudo solamente es una presentación de la cardiopatía isquémica, pero esta se puede presentar también como un síndrome coronario crónico. Dijimos, el más importante es la angina estable, pero también existe la isquemia silente o la angina microvascular. La cardiopatía isquémica también se puede presentar como una insuficiencia cardíaca, que es otro temazo y es motivo de otro video, muerte súbita o arritmias. Pero en este video solamente vamos a platicar acerca de esto, que es síndromes coronarios agudos. A continuación vamos a platicar acerca de algunas definiciones. Un síndrome coronario agudo es el término que se aplica a pacientes en los que existe sospecha de isquemia o infarto agudo de miocardio. Es decir, el paciente llega, tiene síntomas característicos, tiene factores de riesgo, pero no sabemos si se trata de un infarto con o sin elevación del ST
o simplemente es una angina. Así que el síndrome coronario agudo solamente es un diagnóstico provisional. Ya cuando nos llegan los laboratorios y el electrocardiograma, lo clasificamos y damos el diagnóstico específico. Podemos decir que es un diagnóstico provisional, pero nunca definitivo. Siempre debemos especificar si se trata de una angina inestable o un infarto agudo al miocardio con o sin elevación del ST. Un infarto es necrosis de cardiomiocitos en un contexto clínico consistente de isquemia miocárdica aguda y tenemos 5 tipos. El tipo 1, que se debe a una inestabilidad de placa aterosclerótica, la fisiopatología que ya repasamos, y dijimos que el 95% de los casos se debe a aterosclerosis, así que el más frecuente va a ser el tipo 1. El tipo 2 se debe a un desequilibrio entre la oferta y demanda de oxígeno, por ejemplo, anemia grave, hipoxemia o vasoespasmo. La angina de Prinzmetal es un infarto tipo 2. Tipo 3, muerte cardíaca con síntomas sugestivos de isquemia miocárdica. La persona se muere y no se le tomaron laboratorios, pero tenía síntomas de infarto. Tipo 4 se relaciona con intervención coronaria percutánea. Y el tipo 5 se relaciona con revascularización cardíaca. La angina inestable es isquemia miocárdica en reposo o con mínimo esfuerzo, en ausencia de necrosis de cardiomiocitos. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Va a llegar un paciente con malestar retroesternal. Les van a decir que es dolor, otros le van a decir que es una opresión o un ardor retroesternal que se irradia a brazo o mandíbula. Este dura más de 20 minutos y no cede con nitratos sublinguales, lo que lo distingue de la angina estable. Aparece en reposo o con mínimo esfuerzo y llega a urgencias con el puño así en el pecho, y esto lo llamamos signo de Levin. Puede haber efectos vagales como diaforesis, taquicardia, náuseas o vómitos, aumento de la TA. A la auscultación podemos encontrar estertores crepitantes o ingurgitación yugular o síncope. Y en mujeres, adulto mayor o diabéticos podemos encontrar dolor epigástrico, disnea, debilidad o síncope, que son equivalentes anginosos, o sea, una presentación atípica. Y según la guía de práctica clínica, nos dice que estas son las causas de dolor torácico. El 35% de los casos se va a tratar de un síndrome coronario agudo. El 15% se va a deber a otras causas cardíacas. Y el 50% restante se divide entre causas gastrointestinales, dolor torácico no cardíaco, entre otras. Y aquí lo que nos dará la clave pues, es el interrogatorio. El diagnóstico, ¿cómo lo hacemos? Para esto vamos a ocupar este algoritmo que nos da la guía de práctica clínica del 2018. Primero tenemos un paciente con dolor torácico agudo. Realizamos historia clínica, interrogamos acerca de factores de riesgo y sintomatología y lo exploramos. Si se sospecha de un síndrome coronario agudo, se solicita un electrocardiograma de 12 derivaciones en los primeros 10 minutos y biomarcadores. El más importante, pues la troponina. Si hay una elevación del ST en el electro, pues automáticamente decimos que es un síndrome coronario agudo con elevación del ST. Si no hay elevación del ST, pues la troponina nos dirá si se trata de un infarto agudo al miocardio sin elevación del ST. Y si no están aumentadas, pues tratará de una angina inestable. Entonces, para el diagnóstico de un síndrome coronario agudo sin elevación del ST, ocupamos clínica, un electrocardiograma y troponinas para diferenciar entre angina inestable o infarto sin elevación de ST. Mientras que para el infarto agudo del miocardio con elevación del ST solamente ocupamos la clínica y un electrocardiograma que nos confirme la elevación del ST y no se necesitan troponinas. Auxiliares diagnósticos.
Ahora hablaremos del electrocardiograma en el síndrome coronario agudo. Hablaremos de isquemia, lesión y necrosis. Esta tabla es un resumen de lo que veremos en las siguientes diapositivas. Hablamos de isquemia cuando hay cambios en la onda T y puede ser una isquemia subendocárdica cuando hay onda T hiperaguda o isquemia subepicárdica. En casos leves hay aplanamiento de la onda T y en casos más graves la onda T se invierte. Puede ser una lesión cuando hay cambios en el segmento ST y puede ser lesión subendocárdica cuando hay depresión del segmento ST o lesión subepicárdica cuando hay elevación del segmento ST. O hablamos de necrosis cuando aparecen las ondas Q. Entonces veremos a continuación por qué se dan estos cambios en el síndrome coronario agudo. Para entender esto, primero hay que hablar de los potenciales de acción en condiciones normales. Entonces aquí les pongo un miocardio, la parte interna se llama subendocardio, la parte externa se llama subepicardio. Cada uno tiene un potencial de acción. Vean que el del subendocardio tiene una duración mayor que el del subepicardio, que termina acá. Esto hace que la onda T se desplace hacia el potencial de acción de mayor duración. En este caso es positiva, porque el del subendocardio dura más y le da entrada a que se forme la onda T. Entonces, esto es lo que veríamos en un electrocardiograma normal. Una onda T positiva, excepto en ABR. En una isquemia subendocárdica, pues no le llega sangre al subendocardio, que nos trae como consecuencia que se prolongue el potencial de acción, que de por sí ya era más largo respecto al del subepicardio. Ahora, la onda T se hará hiperaguda, porque tendrá mayor duración el potencial de acción subendocárdico. ¿Qué es lo que veremos en el electrocardiograma? Como ya vimos, la isquemia subendocárdica se caracteriza por una onda T hiperaguda. Esta es alta, puntiaguda y simétrica y debe presentarse en al menos dos derivaciones contiguas. La isquemia subepicárdica, ahora vean, el que está dañado es el subepicardio, va a pasar exactamente lo mismo. Su potencial de acción se va a prolongar y se va a igualar al potencial de acción del subendocardio. Entonces vean cómo se igualan y terminan al mismo tiempo, y que nos trae como consecuencia que no va a dar entrada para que se forme la onda T. En una isquemia subepicárdica leve existirá una onda T plana, no veremos nada. Cuando esta isquemia subepicárdica se vuelve más grave, ahora se prolongará todavía más el subepicardio, como se ve aquí, tendrá una duración mayor. Y ahora sí le dará entrada a que se forme la onda T, pero esta será negativa. La isquemia subepicárdica grave se caracteriza por una onda T invertida. Para que sea significativa, debe ser más de 0.1 milivolts en dos derivaciones anatómicamente contiguas. Cuando hay una lesión subendocárdica, es decir, previamente hubo una isquemia que no se resolvió, progresa a una lesión, ahora no habrá defectos en la duración, ahora será en la amplitud. Entonces vean cómo este es el potencial de acción del subendocardio y cómo disminuyó su amplitud respecto a la del subepicardio, que continúa con su duración normal. Esto hará que el segmento ST, que debería estar aquí, se vaya hacia el potencial de acción de mayor amplitud. En este caso se irá hacia el potencial de acción del subepicardio, o sea, en la lesión subendocárdica existirá una depresión del segmento ST.
Y estos son los criterios: descenso del segmento ST horizontal o descendente, es decir, que esté así o así totalmente, que se deprime más de 0.05 milivolts por debajo de la línea eléctrica en dos derivaciones anatómicamente contiguas. O puede ser una lesión subepicárdica, que ocurre lo contrario. Aquí el potencial de acción del subendocardio permanece con su amplitud normal, mientras que el subepicardio, vean cómo disminuye su amplitud. Como consecuencia, el segmento ST se va a inclinar hacia donde haya mayor amplitud. En este caso, pues se va a elevar. Y esto es lo que veremos en el electrocardiograma. Una lesión subepicárdica se caracteriza por elevación del segmento ST, y estos son los criterios: elevación del segmento ST más de 0.1 milivolts en cualquier derivación excepto en B2 y B3. En B2 y B3 se debe elevar más de 0.2 milivolts en mayores de 40 años o más de 0.25 milivolts en menores a 40 años o más de 0.15 en mujeres independientemente de la edad. Cuando hay necrosis, pues significa que todo el grosor del miocardio se ha necrosado y pues aparece esta onda Q patológica. ¿Cuáles son los criterios? Que dure más de 0.04 segundos, que sea mayor de 0.1 milivolts de profundidad en dos derivaciones contiguas o que la onda Q sea mayor de 1/3 del tamaño de la onda R que le sigue. Y este fue el resumen de toda esta tabla. Así que esta tabla, pues, tómenle una foto, tómenle captura de pantalla porque les va a ayudar mucho. Y a continuación vamos a hablar acerca de algunos sinónimos para que cuando los escuchen no los agarren de bajada. Entonces, la arteria coronaria irriga al corazón o al miocardio de afuera hacia adentro. Primero pasa el subepicardio y después llega al subendocardio. Si tenemos una obstrucción parcial de la arteria coronaria, pues sí le llega sangre al miocardio, pero el tejido que sufrirá será el más distal a la lesión. En este caso, el subendocardio sufrirá isquemia. Cuando esto pasa, el término correcto es infarto agudo al miocardio sin elevación del ST. Pero anteriormente también lo llamaban infarto agudo al miocardio, no Q, o lo pueden llamar infarto subendocárdico. Aunque esta terminología es incorrecta, lo más correcto es que lo llamen, como dije al inicio, infarto agudo al miocardio sin elevación del segmento ST. Tenemos otro escenario: la arteria coronaria se tapa totalmente, pues no hay flujo de sangre. Y aquí lo que veremos en el electro será una lesión subepicárdica. El epicardio será el dañado. Pero si está dañado el subepicardio, por lógica, pues el subendocardio también. A esto lo llamamos infarto agudo al miocardio con elevación del ST, infarto agudo al miocardio Q, o infarto subepicárdico, o también lo llaman transmural, porque no existe lesión subepicárdica que no se acompañe de lesión subendocárdica. ¿Okay? No hay lesión subepicárdica exclusiva, siempre se acompaña de lesión subendocárdica, ¿de acuerdo? Por eso se llama infarto transmural. En ocasiones, en un pequeño porcentaje de los pacientes, no vamos a ver las alteraciones de isquemia, lesión o necrosis, pero sí vamos a ver bloqueos de rama. Y para hacer el diagnóstico electrocardiográfico, pues ocupamos estos criterios de Esgarbosa, que son 3, y nos dice lo siguiente. El primer criterio es elevación del segmento ST más de 1 milímetro en la derivación con complejo QRS concordante. Entonces vean cómo aquí hay elevación del segmento ST y el QRS se eleva hacia el mismo lado, por eso se dice que es concordante. Si existe este criterio, pues son 5 puntos.
Segundo criterio, depresión del segmento ST más de 1 milímetro en derivaciones B1, B2 y B3 concordante con QRS. Hay depresión del segmento ST y el QRS es negativo, es concordante con la depresión. Esto, si está presente, le damos 3 puntos. El tercer criterio es elevación del segmento ST más de 5 milímetros en derivación con complejo QRS discordante. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el segmento ST se eleva, pero el QRS es negativo, es discordante. Cuando está presente le damos 2 puntos. Una puntuación mayor a 3 es específica, 90%, pero no sensible. Estos son los criterios de Sgarbosa para identificar bloqueo de rama izquierda en contexto de un infarto agudo del miocardio con elevación del ST. Les recomiendo que estudien otros criterios como los de Smith, los de Cabrera o los de Barcelona para complementar. Y un aviso parroquial. En el síndrome coronario agudo sin elevación del ST, el electrocardiograma puede ser normal hasta en 1/3 de los casos. Un electrocardiograma normal no descarta síndrome coronario agudo. Ahora bien, ya vimos cuáles son las alteraciones que vamos a ver en el electrocardiograma. Ahora, ¿cómo identificamos la cara del corazón y la arteria responsable? Pues para esto vamos a revisar las siguientes diapositivas. Y debemos hacer un recuerdo anatómico, que es muy simple porque son muy pocos los vasos que debemos aprendernos. Y para hacer este recuerdo, pues vamos a apoyarnos de este dibujo que les hice para que sea más didáctico. Entonces, la irrigación del corazón depende de 2 arterias coronarias que salen de la aorta. La coronaria izquierda, que la voy a pintar de café para que no se confundan con la derecha. Esta coronaria izquierda se bifurca en 2 ramas. Una descendente anterior que recorre el surco interventricular. Entonces aquí tenemos la descendente anterior y esta da 2 ramas. Las ramas septales, o también llamadas ramas perforantes, como su nombre lo indica, pues perforan los ventrículos y se meten para irrigar el septo. Y también da las ramas diagonales que irrigan la cara anterior de los ventrículos. La coronaria izquierda también nos da la circunfleja, que va a recorrer el surco aurículo-ventricular. Entonces aquí llega la circunfleja y le da la vuelta al corazón hasta llegar a la parte de atrás. La coronaria derecha la vamos a dibujar de verde. Esta recorre el surco aurículo-ventricular. Entonces vean cómo sale la coronaria derecha, recorre este surco y en su trayecto da origen a la rama marginal que irriga al ventrículo derecho. Y también se encuentra con la circunfleja en la cara posterior del corazón. Ahora vamos a ver desde la cara de atrás del corazón, vista posterior, vean cómo la circunfleja y la coronaria derecha le dieron la vuelta al corazón hacia la parte de atrás, recorriendo los surcos aurículo-ventriculares. Entonces aquí se topan y hay algo que se llama dominancia derecha. Esto quiere decir que en el 85% de la población la coronaria derecha da origen a una arteria que va a irrigar la parte posterior inferior del corazón. La descendente posterior irriga la cara posterior e inferior. En el 20% restante, la arteria circunfleja pues es la que da esta rama. Y eso le llamamos dominancia. ¿Okay? Entonces esta es una imagen de un libro para que lo entiendan. Entonces aquí vean cómo está la descendente anterior, o también se llama interventricular anterior. Y aquí está la la circunfleja, que se va por el surco aurículo-ventricular del lado izquierdo. Aquí estaría la coronaria derecha, que deja su rama marginal. Y si vemos una vista posterior,
Vean lo que les decía, la coronaria derecha, que es esta, se encuentra con la arteria circunfleja y en el 85% de los casos la coronaria derecha es la que da la rama descendente posterior que irriga la cara posterior e inferior del corazón. Y ahora que ya recordamos la anatomía, o más bien la irrigación del corazón, también vamos a hacer un pequeño recuerdo de las derivaciones del electrocardiograma, sin meternos tan a profundidad, solamente pues un recuerdo muy superficial. Tenemos derivaciones frontales o de miembros que miran al corazón desde abajo y de los lados. La derivación D3, ABF y D2 miran al corazón desde la cara inferior o diafragmática. D3 y ABL miran la cara lateral alta. Y tenemos también derivaciones horizontales o precordiales que, como su nombre lo indican, miran al corazón desde un plano horizontal. La derivación B1 y B2 miran la cara septal. B3 y B4 miran la cara anterior. B5 y B6 miran la cara lateral baja. Y como se habrán dado cuenta, en un electrocardiograma convencional de 12 derivaciones, pues no vemos directamente la cara posterior del corazón o el ventrículo derecho. Entonces, ¿cómo diagnosticamos un infarto en estos sitios? Pues podemos ver signos indirectos en un electrocardiograma de 12 derivaciones que nos orienten a tomar derivaciones adicionales. Para darnos una idea que hay un infarto posterior inferior, primero debemos de diagnosticar un infarto en la cara inferior, que ese sí lo podemos ver en un electrocardiograma de 12 derivaciones. ¿Qué caras se van a ver afectadas? Ya dijimos D3, ABF y D2. Si hay elevación del segmento ST en cara inferior, lo siguiente a revisar serán las derivaciones precordiales, las que miran la cara anterior, que sería B2, B2, B3 y B4. Si en cara inferior hay elevación del segmento ST y al mirar las derivaciones precordiales hay depresión del segmento ST, esto indica pues, una imagen en espejo de lo que está pasando en la cara posterior. Y pues nos orienta pues, a que posiblemente se esté infartando la cara posterior inferior y se deben de tomar derivaciones B7, B8 y B9, que son las que miran la cara posterior y van en la espalda. Entonces ven aquí un ejemplo. Tenemos D3, ABF y D2. Y miren cómo hay elevación del segmento ST. Lo siguiente a revisar, dijimos, son las derivaciones precordiales. Aquí está B1, B2 y B3. No se alcanza a ver B4, pero con esto es suficiente. Y vemos esta imagen en espejo. Hay depresión del segmento ST aquí y acá. Y decimos, oh, pues este paciente puede tener un infarto posterior inferior. Mandamos al interno a que le tome las derivaciones posteriores y vean sorpresa. B7, B8 y B9 hay elevación del segmento ST. Entonces, diagnosticamos infarto posterior inferior. Respecto al infarto del ventrículo derecho, debemos de comenzar también diagnosticando un infarto en la cara inferior. Si tenemos en la cara inferior elevación del segmento ST, también debemos revisar y comparar D3 y D2. Vean aquí cómo la derivación del corazón. D3 está viendo la cara inferior, pero del lado derecho del corazón. Por lo tanto, si D3 está más elevado que D2, esto nos indica un infarto del ventrículo derecho. También vean cómo las derivaciones precordiales B1, que es mira el corazón de la cara anterior, mira el corazón la cara anterior,
pero es la derivación que está más a la derecha. Si vemos también B1 y solamente en B1 hay elevación del segmento ST, pues esto también nos indica un infarto del ventrículo derecho. Entonces, pues le tenemos que tomar al paciente derivaciones en el hemitórax derecho para ver el ventrículo derecho. Y aquí vemos, entonces, vemos aquí que tenemos D3, tenemos ABF y tenemos D2. Dijimos hay que comparar D3 con D2. Aquí está D3. Y vean cómo el segmento ST en D3 está más elevado que en D2. Aquí no alcanzamos a ver B1 para también darnos la idea, pero sí se ve una diferencia entre D3 y D2. Sospechamos de un infarto en ventrículo derecho, tomamos derivaciones en hemitórax derecho y vemos cómo hay una elevación del segmento ST y diagnosticamos infarto de ventrículo derecho. ¿Cuál es esta relación? O sea, ¿por qué se relaciona el infarto inferior con el infarto posterior, el ventrículo derecho? Pues por la irrigación, es por eso que les hice un recordatorio. Vamos a recordarlo rápidamente, vamos a quitar las arterias. Entonces dijimos, la coronaria derecha sale, recorre el surco aurículo-ventricular y deja la rama marginal que irriga a la cara del ventrículo derecho. Irriga la cara lateral del ventrículo derecho. Pasa por la parte de atrás y en el 80% de los casos da origen a la descendente posterior. Y es aquí cuando se irriga la cara posterior. Esta descendente posterior también da una rama que irriga la cara inferior. Así que aquí es cuando irriga la cara inferior. Y esta es la relación anatómica. Si está infartada, pues la cara inferior, probablemente también esté infartada la cara posterior y la cara pues del ventrículo derecho. Así que siempre que veamos un infarto de la cara inferior en un electrocardiograma de 12 derivaciones, debemos de comparar D3 y D2 y mirar las precordiales, porque nos orientan a infarto posterior inferior o infarto del ventrículo derecho, ¿de acuerdo? Ahora bien, ya que conocemos las derivaciones, qué caras miran y todo eso, pues hay que relacionar con la arteria responsable. Si D3, ABF y D2 están lesionadas, pues decimos un infarto en la cara inferior diafragmática. ¿Cuál es la arteria responsable? Pues dijimos, lo acabamos de hablar, coronaria derecha en el 80% de la descendente posterior. Si está dañada ABL y D1, lateral alta izquierda, pues sería por acá, sería pues la circunfleja, que es rama de la arteria coronaria izquierda. B1, B2, B3 y B4, pues es la misma arteria, la descendente anterior, ramas septales. B5 y B6, que miran la cara lateral izquierda, circunfleja también. B7, B8 y B9, infarto posterior inferior, descendente posterior. BR2 a BR6, lateral derecha, también coronaria derecha o su rama marginal. Ahí pongan la atención a esta parte, realmente no es muy difícil, solamente pues hay que analizar bien. Ahora hablaremos de marcadores cardíacos. Realmente pues no hay mucho que hablar porque ya ninguna guía contempla otro marcador que no sea la troponina, si acaso CKMB, en caso de que no se tengan troponinas. Pero bueno, lo importante aquí es saber que el primer marcador que se eleva es la mioglobina. Se eleva de 2 a 6 horas, tiene un pico de 6 a 8 horas y se normaliza en el primer día o el segundo día. Es la primera que se eleva y la primera que desaparece. La CKMB tiene un inicio de las 4 a 6 horas, tiene un pico a las 16 y 20 horas
más bien entre las 16 y 20 horas y se normaliza a los 2 o 3 días. Y la troponina, que es la que se deben de aprender sí o sí, tiene un inicio a las entre 4 y 6 horas, tiene un pico entre las 12 y 24 horas y se normaliza entre el séptimo día y el día número 10. Pero hay que tener una idea de cómo interpretarlas, o más bien hay que interpretar estos marcadores cardíacos en el contexto de una clínica de un síndrome coronario agudo, porque hay otras causas que elevan la troponina. Claro, pues un infarto, pero también traumatismos, contusión miocárdica, marcapasos, cirugía cardíaca, insuficiencia cardíaca, entre otros. Si tomamos unas troponinas, pero el paciente no tiene clínica, no tiene electro, pues definitivamente la elevación de la troponina no se deberá a un infarto. Ahora bien, ya hablamos del diagnóstico de un síndrome coronario agudo. Siempre que hagamos un diagnóstico debemos de hacer una estratificación del riesgo, porque esto nos va a orientar al tratamiento. Hay varias escalas clínicas que debemos conocer. La más famosa de todas es la Philip-Kimball, a quienes se evalúa a los infartos, ya sea con o sin elevación del ST. Sirve porque predice mortalidad y aparte forma parte de un criterio de escala de Grace. Entonces aquí vean, solamente son 4 clases. Clase 1, sin estertores pulmonares, sin tercer ruido. Clase 2, presencia de estertores hasta la mitad o menos de los campos pulmonares. Y presencia de tercer ruido cardíaco. Clase 3, presencia de estertores en más de la mitad de los campos pulmonares, o sea, un edema agudo de pulmón. Clase 4, choque cardiogénico. Dependiendo la clase, pues será su respectiva mortalidad. También tenemos la escala de Grace, que esta sí la deben de conocer, o más o menos, porque evalúa muchas cosas. Lo que sí deben de conocer es cuándo es un paciente de alto riesgo o de bajo riesgo. Esta escala evalúa el síndrome coronario agudo en general y orienta a elegir un tratamiento, y también predice muerte intrahospitalaria. Evalúa bastantes cosas, desde el grado de Philip, presión sistólica, frecuencia cardíaca, edad, aquí está el grupo etario, creatinina, también si hay paro cardíaco al ingreso, cambios en el ST y si hay biomarcadores elevados. Dependiendo pues los parámetros, se le da un puntaje y nos da esto: riesgo bajo, menos de 108, riesgo medio entre 109 y 139, y un riesgo alto, más de 140. La escala de TIMI también es muy importante, evalúa a los pacientes con síndrome coronario agudo en general, y esta sirve porque evalúa el riesgo de mortalidad por cualquier causa a los 14 días y también el riesgo de un nuevo evento, o sea que se pueda infartar otra vez, y solamente evalúa factores de riesgo, 2 o más eventos de angina grave en 24 horas, uso de ácido acetil salicílico 7 días previos, antecedente de enfermedad coronaria con una estenosis conocida mayor al 50%, elevación de biomarcadores cardíacos, cambios en el segmento ST o la edad. Si tiene uno, pues se le va dando un punto y nos va diciendo mientras más puntos, pues más mortalidad a los 14 días. Y por último, la escala de Crusade, que se utiliza en síndrome coronario agudo en general. Sirve porque calcula el riesgo hemorrágico y orienta a elegir la duración de un tratamiento antitrombótico. Evalúa pues esto. Realmente no vamos a hablar de esta escala, pero para que la conozcan. Y bueno, la más importante, Philip-Kimball y Grace. Y TIMI también, si la quieren aprender. Aquí están los valores. Riesgo bajo,
menor a 108. De 109 a 140, riesgo medio. Mayor a 140, riesgo alto. Creo que les había dicho 139, es 140. Disculpen. Y hay un grupo de personas a las cuales no nos sirve clasificarlas porque si tienen shock cardiogénico, insuficiencia cardíaca, angina refractaria de tratamiento, inestabilidad hemodinámica o arritmias ventriculares inestables, automáticamente pasan a ser pacientes de muy alto riesgo y no necesitan que les midan el riesgo con una escala, porque ya nos está diciendo que son de alto riesgo. ¿Y por qué estratificamos el riesgo? Como lo decía, porque pues nos orienta al tratamiento y al momento de la angiografía. Nosotros hablamos en la diapositiva pasada de escalas, pero aparte hay otros criterios para decir si es riesgo intermedio, alto o muy alto, como comorbilidades, laboratorios. Por ejemplo, la mayoría de los pacientes que se infartan pues son diabéticos, así que la mayoría de los pacientes pues estarán de riesgo intermedio para arriba. También se evalúa insuficiencia renal con creatinina, con depuración de creatinina menor de 60 mililitros por minuto, estará en riesgo intermedio, que tenga insuficiencia cardíaca, FEBI menor a 40%. Hay más cosas que se evalúan, pero yo les recomiendo pues que se aprendan las escalas o para qué sirven, ¿de acuerdo? Más adelante vamos a hablar de esto. Ahora ya, para casi terminar, el tratamiento del síndrome coronario agudo sin elevación del ST engloba a la angina inestable y el infarto agudo del miocardio sin elevación del ST. Se tratan igual. Entonces, vamos a dar fármacos antiisquémicos y analgésicos. Damos oxígeno solo si se presenta disnea o saturación menor al 94%. La guía de práctica clínica dice que cuando sea menor a 90%, pero UpToDate nos dice que 94%. Entonces, para la vida, 94%. Para el ENARM, si estás viendo este video como repaso, pues 90%. Se da un vasodilatador. El ideal es la nitroglicerina a razón de 0.4 miligramos sublingual cada 5 minutos por 3 dosis. Y estos nitratos están contraindicados si se administró un inhibidor de la 5-fosfodiesterasa en las últimas 24 horas. Estos fármacos pues es la famosa Viagra que se utiliza en pacientes que sufren disfunción eréctil. Así que hay que preguntar porque si los damos podemos someter al paciente a una hipotensión severa. Los nitratos también están contraindicados si hay un infarto agudo del miocardio de ventrículo derecho porque afectan la precarga. Acuérdense que son vasodilatadores. Se dan beta bloqueadores, ya sea tartrato de metoprolol de 25 a 50 miligramos cada 6 horas o atenolol. Y la meta es mantener la frecuencia cardíaca entre 55 y 70 latidos por minuto. Están contraindicados si hay inestabilidad hemodinámica, shock o insuficiencia cardíaca. Estatinas a dosis altas, la ideal es atorvastatina cada 24 horas. Y analgésicos, solamente si el dolor no resuelve con medidas antiisquémicas. Será sulfato de morfina, 4 miligramos IV con incrementos cada 5 minutos. Y están contraindicadísimos los AINES. Fármacos antitrombóticos, se da antiagregantes plaquetarios, se da ácido acetil salicílico asociado a un inhibidor de P2Y12. Los de primera línea es prasugrel o ticagrelor. Si no se cuenta con estos fármacos, pues en segunda elección es el clopidogrel y se debe dar por lo menos 12 meses posterior al evento. Aquí les pongo la posología, el régimen. Se dan 300 miligramos vía oral, seguido de una dosis de mantenimiento de 100 miligramos una vez al día. El prasugrel, dosis de carga de 60 miligramos, seguida de una dosis oral de mantenimiento de 10 miligramos una vez al día. El ticagrelor, una dosis oral de carga de 180 miligramos, seguida de dosis de mantenimiento de 90 miligramos 2 veces al día.
Y el clopidogrel son 300 de carga y 75 de mantenimiento una vez al día. Se dan anticoagulantes. Si se opta por un tratamiento conservador, pues se puede dar fondaparinux o enoxaparina. Si se va a realizar revascularización en menos de 48 horas, el anticoagulante ideal es la heparina no fraccionada. ¿Y en qué momento vamos a realizar una coronariografía? Pues dependiendo el nivel de riesgo que nos arrojó las escalas sumado a las comorbilidades. Si es un riesgo muy alto, se prefiere una estrategia invasiva inmediata en menos de 2 horas. Si es un riesgo alto, una estrategia invasiva temprana en menos de 24 horas. Si es riesgo medio, una estrategia invasiva tardía en menos de 72 horas. Y si es un riesgo bajo, pues la estrategia invasiva será selectiva. Primero se realizarán pruebas de imagen como una gamografía, una ecografía o una resonancia magnética. Y si esta es positiva a isquemia, se puede realizar una estrategia invasiva en menos de 72 horas. Riesgo muy alto y alto pasan a una unidad coronaria y riesgo medio y bajo pueden pasar a una planta convencional de hospitalización. Y otro aviso parroquial: los síndromes coronarios agudos sin elevación del segmento ST no se benefician de fibrinolíticos. Ahora platicaremos del tratamiento del infarto agudo del miocardio con elevación del segmento ST. La diferencia es que aquí se les va a dar a los pacientes una terapia de reperfusión, es decir, hay que destapar la arteria. Lo ideal es la intervención coronaria percutánea. Es el tratamiento, de primera elección, y el tiempo puerta-balón debe ser menor a 120 minutos, idealmente menor a 90, es decir, desde que el paciente abre la puerta hasta que se le infla el balón en la sala de cateterismo para destapar la arteria, menor a 120 minutos. O también se pueden dar fármacos fibrinolíticos, que son los de segunda elección. El tiempo puerta-aguja debe ser menor a 10 minutos, idealmente menor a 10. ¿Cuáles son las indicaciones para dar fármacos fibrinolíticos? Que no se puede realizar una intervención coronaria percutánea de manera oportuna, es decir, menor a 120 minutos, y que el inicio de los síntomas sea menor a 12 horas. Si no se puede realizar intervención coronaria en menos de 120 minutos y si el inicio de los síntomas es menor a 12 horas, el paciente es candidato a que se le administren fármacos fibrinolíticos. Y también hay algunas contraindicaciones, aquí se las pongo para que las lean con calma y le ponen pausa al video. ¿Cuáles son los fármacos? Tenemos el Alteplasa. Se da un bolo de 15 miligramos durante 2 minutos. Posteriormente, infusión continua de 0.75 miligramos por kilogramo en 30 minutos. Y posterior 0.5 miligramos por kilogramo durante 60 minutos. Este fármaco es realmente muy, no difícil, pero sí muy, ¿cómo se dice? Un show, ¿no? Calcularlo y en lo que se pasa y ese rollo. Entonces, pues, el Tenecteplasa es más fácil de administrar, tiene mejores resultados, así que es el fármaco de primera elección, porque solamente se dará un bolo durante los 10 segundos según el peso corporal. Aquí le pongo el peso y la equivalencia. Menor a 60 kilogramos se da 30 miligramos, entre 60 y 69, 35. Si pesa entre 70 y 79, 40 miligramos. Entre 80 y 90, 45. Y si pesa más de 90, se dan 50 miligramos. El Tenecteplasa, la dosis tope es de 50. Y el Alteplasa, la dosis tope es de 90 miligramos.
cuando administramos fármacos fibrinolíticos puede funcionar y a veces no puede funcionar, y existen criterios de reperfusión. ¿Cuáles son? Que no exista dolor posterior a la administración, que haya estabilidad hemodinámica y desciende el segmento ST más del 50% a los 90 minutos. Si cumple con esos criterios, se dice que la reperfusión fue exitosa, y si no se cumplen, por lo menos alguno, la terapia no fue exitosa. Entonces, si fue exitosa, de igual manera el paciente no se salva de que le hagan intervención coronaria percutánea, y esta debe ser de 2 a 24 horas posteriores a la fibrinólisis. Si no es exitosa, de igual manera se hace intervención coronaria percutánea de rescate a la mayor brevedad posible. Si se optó por dar fármacos fibrinolíticos, aunque sea la terapia de reperfusión exitosa, como quiera se debe hacer intervención coronaria percutánea. Y respecto a los antitrombóticos, los antiagregantes, si se va a dar fibrinólisis, el esquema es ácido acetil salicílico más clopidogrel. Si se realizará intervención coronaria percutánea, es ácido acetil salicílico asociado a prasugrel o ticagrelor. Los anticoagulantes, pues el ideal es la enoxaparina o la heparina no fraccionada, y está contraindicado el fondaparinux según UpToDate. Este es un resumen que nos da la guía de práctica clínica. Pues tenemos un paciente con dolor en el pecho, con evolución menor a 12 horas. Se realiza un electrocardiograma de 12 derivaciones. Y vean cómo tenemos clínica, electrocardiograma, y diagnosticamos, y de inmediato se da el tratamiento. Si existe posibilidad de que el paciente pueda pasar a una sala de hemodinamia, pues se realiza una intervención coronaria percutánea. Si el paciente no puede pasar a la sala de hemodinamia en los primeros 120 minutos desde que cruzó la puerta, si no, pues se da terapia fibrinolítica. Si tiene éxito la terapia con fármacos fibrinolíticos, pues de igual manera se debe realizar intervención coronaria percutánea inmediata. Y si no tiene éxito, como quiera se hace, pero de rescate. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el resumen de todo lo que hablamos? Los síndromes coronarios agudos comparten una clínica y fisiopatología en común, un fenómeno de rotura o erosión de una placa vulnerable. Se clasifican de acuerdo al electrocardiograma y la presencia de troponinas. Lo clasificamos en síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST, y tenemos dos patologías, la angina inestable y el infarto agudo al miocardio sin elevación del ST. También tenemos el síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST, y aquí solo entra una patología que es el infarto agudo al miocardio con elevación del segmento ST. La fisiopatología es la aterosclerosis, ruptura de una placa vulnerable y formación de un trombo. Los que no elevan el segmento ST, pues se debe a una oclusión parcial, y el que sí eleva el ST se debe a una oclusión total. El electrocardiograma, pues ya vimos qué es lo que vemos. Y las troponinas estarán negativas en la angina inestable, mientras que estarán positivas en los infartos. El tratamiento, la terapia inicial, pues es oxígeno, vasodilatador, analgésico, betabloqueadores, estatinas, doble esquema antiagregante, anticoagulación, y dependiendo el riesgo se determinará el momento de la angiografía coronaria. Esto en el síndrome coronario agudo sin elevación del ST. El tratamiento de un síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST pues requieren la misma terapia inicial más intervención coronaria percutánea, si se puede en menos de 120 minutos, o fibrinólisis si no puede realizarse intervención coronaria percutánea y los síntomas tienen menos de 12 horas de inicio.
Y bueno, esto es todo de mi video. Yo espero te haya gustado, lo hayas entendido, te haya aclarado, perdón, dudas.